constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 37 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana, hoy en horario especial, horario recortado, por cierto, porque hoy hubo jornada de fútbol de la primera división ahora a las 11 de la mañana. Volverá a ver en la noche, hoy el inicio de las semifinales, y eso nos ha estrujado el espacio de Matices a solo una hora el día de hoy, de 2:30 a 3:30. Yo quiero saludar a don José Valerio, gerente jurídico regional de Manpower Group. Manpower hace periódicamente una encuesta de expectativa de empleo, y en un momento en el que, por supuesto, todas las metas están fijadas en producir nuevos empleos en Costa Rica, producto del desempleo que ya se vivía estructural, del desempleo que ha aumentado en los últimos años, pero además de los efectos de la pandemia en el empleo, pues estos datos se vuelven fundamentales en el análisis de lo que está pasando en Costa Rica. Don José Valerio, ¿qué tal, don José? Muy buenas tardes. Hola, Brandon. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias. De hecho, déjeme saludar a la gente que ya nos está reportando sintonía. Alberto Bremer, Antonio Jiménez, a Tatiana León, gracias Tatiana, Javier V por estar con nosotros. Don José, ahorita entramos al detalle de los datos que brinda la encuesta, pero yo le quería pedir una valoración integral, general, de la situación del empleo en Costa Rica, porque cuando uno ve los índices del INEC, ¿verdad?, que es sobre desempleo, no sobre generación de empleo, uno puede notar un incremento este año, entre abril, mayo, junio, julio, que el desempleo va aumentando. Después nota, digamos, una que se allana esa curva que aumenta. De alguna manera generamos una horizontal en el desempleo, y ahora levemente, muy levemente, empezamos a notar cómo baja. Y le quiero preguntar si eso mismo notamos en empleo, pero al contrario, una disminución en la generación de empleo, una estabilización o un aumento para los próximos meses, don José. Claro, Randall. A ver, el estudio arroja un resultado que podría ser más bien contrario a esto que usted está mencionando, y enhorabuena, ¿verdad? Nosotros venimos saliendo de 2 trimestres muy complicados, y digo nosotros, el país, pero esto ha sido una situación mundial, como todos lo sabemos, pero me refiero concretamente a la situación del empleo en Costa Rica. Y es hasta este estudio del primer trimestre para el 2021 que empezamos a ver algún repunte en algunas regiones y en algunos sectores específicos. Ok, entonces, digamos que en medio de las malas noticias, en general, hay buenas noticias, hay una proyección de buenas noticias, si me lo permite, para el primer trimestre del 2021. Siempre hay buenas noticias, Randa. La idea del estudio también es hacer una proyección, pues precisamente para conocer cuál va a ser esa situación en el próximo trimestre, ¿verdad? Que es por el que se lanza el estudio, pero hay números, y ahorita me imagino que los vamos a revisar, sobre a los que a nosotros nos gusta enfocarnos, porque sí, son números positivos dentro de toda esta situación que ha sido muy compleja. De hecho, le voy a pedir a Glenn, que está en el control máster de Monumental, y a Manuel, que están en el control de Canal 2, que me permitan compartir pantalla para ir mostrando los gráficos del estudio conforme los voy repasando con don José. Así es que, Glenn, por favor, si me ayudas un toque, o Emma, a que me habiliten yo como host para compartir pantalla en esto. Indudablemente, don José, mientras me autorizan, ha sido un año muy, muy complicado. Sin embargo, los medios de comunicación en Costa Rica periódicamente anunciamos los estudios de expectativas de empleo de Manpower. ¿Por qué Manpower le pregunto de la manera más transparente, por qué Manpower hace estudios y encuestas de expectativa de empleo?
Sí, claro que sí, y es importante sobre todo para los radioescuchas, Randall, que no están muy asociados con el estudio o con la periodicidad que lo hacemos. Esta encuesta expectativas de empleo de Manpower Group se realiza a nivel global. Lo que hace es medir las intenciones de contratación de los empresarios para los próximos 3 meses y la hacemos una vez cada trimestre, con proyección al trimestre que sigue, ¿verdad? La realizamos desde el año 2006, como le decía, es a nivel internacional y se realizan más de 34,000 entrevistas en promedio en unos 43 países a nivel mundial. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, precisamente porque nosotros nos dedicamos a esto. Manpower Group es una empresa que se dedica al talento humano y para nosotros es importante, tanto para nosotros, la organización, como para quienes son nuestros clientes, nuestros candidatos, y también para las autoridades con las que hemos venido trabajando muy de cerca desde hace ya algún tiempo también en cada país, el conocer esta información para tener esa proyección. Don José, antes de entrar a los gráficos, ¿ustedes determinan si aumentará, si disminuirá o si queda sin cambio, digamos, el número, el personal de una empresa? Pero nos brindan 2 datos que yo quiero preguntárselos antes de entrar al gráfico. Uno es algo que ustedes llaman tendencia neta. ¿Qué es la tendencia neta, don José? Ok, sí, efectivamente, Randall, la encuesta hace una única pregunta a todas las empresas que nosotros la realizamos, la dirigimos, y es ¿cuál es su proyección en cuanto al próximo trimestre? ¿Su contratación va a disminuir? ¿Va a aumentar? ¿Lo va a mantener? Y bueno, también cabe dentro de la respuesta quien nos dice, pues yo no sé, ¿verdad? Hay un porcentaje ahí que ahí se retoma. La tendencia neta del empleo es una variación que nosotros tomar el resultado que va a aumentar menos el de disminución. Si usted lo revisa, el resultado final que nosotros presentamos una vez hecho el ajuste estacional no es igual. ¿Por qué el ajuste estacional? Bueno, el ajuste estacional es sobre esa ecuación que le acabo de mencionar, los que aumentan menos los que disminuyen. Lo que hace es tratar de evitar las fluctuaciones por periodos agrícolas, por fenómenos naturales, por periodos de vacaciones, periodos festivos, y al final el dato que nos arroja es, digamos, el más exacto al que podemos llegar. Sí, porque normalmente cuando uno pregunta, particularmente a las instituciones estatales, si yo puedo comparar el 4º trimestre con el 3er trimestre, dicen, no, guarde, está comparando estacionalidades diferentes. Bueno, ustedes lo neutralizan haciendo ese ajuste estacional, digamos, tomando en consideración que en el primer trimestre, creo, no sé, si no usted me corrige con toda confianza, en el primer trimestre se crean, perdón, se crean más empleos estacionalmente, por ejemplo, que en el tercero. Sí, claro, y es lógico, Randall. Recordemos que en el primer trimestre nosotros estábamos al finales de marzo empezando a entrar al tema de la pandemia, tener, digamos, el conocimiento y ya casos en Costa Rica. Recordamos que esto fue para el mes de marzo cuando tuvimos los primeros casos. Entonces, antes de esta situación, digamos que se venía transcurriendo con cierta normalidad y es a partir de ahí que se empiezan a hacer las variaciones en los números. Permítame, antes de compartir pantalla, que ya estoy listo, saludar también a Bernor Jiménez, que se suma a la transmisión, a don Adrián Pinto, a Angélica Jiménez, a Carmen Matarrita, a Jairon Vargas, a Ana Castro Rueda, a Tatiana León, que hoy me llenó de piropos en el programa en Facebook, a Mario Acuña, también a Carmen y a William Daniel Barrantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a compartir la pantalla del estudio porque creo que es mucho más rico observar vamos a ver algo hice aquí yo, observar los gráficos cuando los conversamos para que ustedes tengan mucho más claro de lo que nos está hablando don José. Ahora sí, vamos a ver. Don José, usted me dice cuando vea mi pantalla, si me hace el favor. Listo, ya yo la puedo ver. Ok, ahí dice encuesta de expectativas de empleo Manpower Group, Costa Rica. Estamos hablando del primer trimestre del 2021 y empezamos entonces con la primera tabla y el primer gráfico, donde aquí comparan
don José, los cuatro, no comparan, perdón, ponen el primer trimestre de 2021 y nos colocan abajo el cuarto trimestre, el tercero, el segundo y el primero del año pasado. ¿Qué podemos encontrar aquí? Sí, por lo general la encuesta, Randall, hace un comparativo con el trimestre anterior y con el mismo trimestre que se está proyectando hacia un año atrás, ¿verdad? Entonces, los números que nosotros tratamos de comparar es precisamente cuál fue la tendencia o la indicación que dieron los empleadores en cuanto al aumento de su nómina o a la disminución y cuánto le iban a mantener respecto al mismo trimestre del año pasado. Este sería a partir del 1 de enero del 2020, el año en el que estamos, y el cuarto trimestre del 2020 precisamente, que es el que estamos concluyendo. Ok, esos datos que tenemos abajo, digamos, los que ya pasaron, ¿era la expectativa o es lo que pasó? Era la expectativa. Al final recuerde que precisamente la encuesta lo que hace es una proyección con base en la información que nos dan los encuestados, ¿verdad? Claro. Si los números se cumplieron o si no se cumplieron, es información que no recoge esta encuesta. Ok, no, es porque quería hacer esta comparación. Vean ustedes que en la primera tabla, digamos, lo que nos dice Manpower es que para el primer trimestre de 2021, el 14% de los patronos prevé aumentar su fuerza laboral. En el cuarto trimestre de este año, en el que estamos, la proyección era de 6. En el tercer trimestre, que fue donde había cierres totales, era de 3. En el segundo trimestre, que es justo arrancando la pandemia, esas expectativas, era de 15, y en el primer trimestre era de 10. ¿Sabe qué me llama la atención de estos números, don José? Dos cosas. Uno, que estemos con una expectativa de generación de empleo más alta que en enero de 2020. Eso me llama mucho la atención. Y lo otro es que regresamos prácticamente a lo que teníamos, y en el gráfico de abajo se ve muy claramente, regresamos a lo que teníamos en expectativa para abril, mayo y junio del 2020, don José. Sí, bueno, eso tiene una explicación, Randall, y es que vamos a poner de ejemplo el estudio que estamos revisando ahorita. El estudio que estamos revisando ahorita se realizó a mediados del mes de octubre. Eso significa que el estudio que se proyectó para el primer trimestre del 2020 se hizo más o menos en esa misma fecha, o sea, para octubre del 2019. No había tema pandemia, ni siquiera creo que a nivel internacional se mencionaba todavía, por lo menos no con la fuerza que empezó a partir de enero y febrero, y por eso la proyección que se dio en ese momento es esa que usted está viendo ahí, versus la que estamos teniendo ahorita, que estamos en un periodo, digamos, donde se ha empezado a abrir lo que es la economía nacional en todos los sectores, y eso es lo que nos está llevando al resultado de este primer trimestre del 2021. Ese es el comparativo que podríamos hacer, Randall, en cuanto a este punto que usted nos señala. Sí, pero y por supuesto que está correcto, pero digo, incluso yo iría más allá, José, o no sé si hay algún elemento metodológico que no le permita hacerlo, que es que en el primer trimestre, es decir, hace exactamente un año, ¿verdad? La expectativa era 10% aumentar, ahora es 14%. Es decir, no fue, por dicha, que nos devolvimos a la misma expectativa de hace un año, es decir, que la pandemia nos borró un año de expectativas y nos devolvimos exactamente al mismo lugar, sino nos devolvimos un poquitico ya avanzados, que es la expectativa del segundo trimestre. Sí, recordemos también, Randall, y usted me corrige si yo estoy ahí enredado en las fechas, pero para un año atrás se estaba ventilando también todo el tema del plan fiscal y todo lo que esto provocó también en el actor civil, ¿verdad? Que es la sociedad. Yo recuerdo precisamente que para uno de esos estudios, el resultado, mucha de la incidencia que tuvo el resultado, ese fue el factor determinante. Recordemos que nosotros, aparte de la encuesta que se hace, que es esta única pregunta que ya le mencioné a los empleadores, tratamos de determinar, ¿verdad? Y esto es a manera, digamos, un poco empírica, si se quisiera, tratamos de determinar cuáles son los factores que están influyendo para la determinación por sectores y por regiones. Entonces creo que por ahí viene el tema de este comparativo que usted está haciendo con respecto al año anterior. Ok, lo otro es la disminución. Aquí sí no nos devolvimos exactamente.
porque mejoramos los números del tercer y cuarto trimestre, expectativas de 2020 clarísimamente. Es decir, en el tercer trimestre de este año la expectativa del 26% de las empresas era disminuir su personal. Para octubre, noviembre, diciembre era el 22%, ahora es el 10%. Es decir, ha disminuido, por supuesto. Pero lo que teníamos hace un año era 7%. Es decir, realmente, aumentó la probabilidad de aumentar, valga la redundancia, la fuerza laboral, pero no necesariamente se han calmado los ánimos o completamente respecto a perder empleos, don José. Sí, correcto, así es. Nosotros una vez que realizamos la encuesta y hemos tenido acercamiento con las autoridades laborales en el país, nos place mucho saber que los números que estamos manejando son muy similares a los que se están manejando también en otros sectores. Digamos, uno de los puntos que yo quisiera rescatar de la encuesta es que la proyección que tienen los empleadores para el próximo año es de positiva moderada, por llamarle de alguna forma, a positiva, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la reapertura que se ha venido dando gradualmente. Vemos que el sector turismo se está reactivando, que ha sido uno de los más golpeados por el tema de la pandemia en el área de servicios. Se han reanudado los vuelos internacionales. El tema de la restricción también en su momento tuvo mucha afectación por la no movilidad que tenía la gente y el no acceso también a algunos de estos servicios. Saludos a Sonia Solórzano, que nos reporta desde Esparza, a Joana Moreno en Liberia, a Prince GS, también a Dinora Mena, a Eric Edgardo Leiva. Muchas gracias por acompañarnos. En el tema del sin cambio, 74% prevé mantenerse estable. Pareciera que la migración de quienes querían mantenerse estables, o no querían, perdón, que proyectaban mantenerse estables en el último trimestre, huyó o se desplazó hacia aumentar personal. Y eso es una buena noticia. No se desplazó hacia disminuir personal, sino se desplazó hacia aumentar, porque subimos de 70% hace 3 meses de expectativa al 74%, pero aún quedamos cortos con hace un año. Sí, y si usted lo revisa, es una de las cifras más altas en el comparativo anual que tiene usted ahí también, ¿verdad? Ese porcentaje de los empleadores que nos indican que no piensan aumentar, pero que tampoco piensan disminuir, es un porcentaje que nosotros siempre queremos resaltar. ¿Por qué, Randall? Bueno, pues porque estamos hablando de estabilidad, ¿verdad? Cuando hablamos de que un 74% de estos empleadores nos dice que van a mantener su nómina, significa que el desempleo en ese sentido no aumentaría, ¿verdad? No tan gradualmente como lo han ido haciendo en los últimos meses. Entonces, es una cifra que siempre nos gusta rescatar y es parte de lo que yo le mencionaba al principio, de ese enfoque que queremos darle positivo también al estudio. Ok, déjeme ir al gráfico siguiente. De alguna manera es transmitirnos a todos que se va viendo la luz en el horizonte. Así es, así es. A poquitos, queda claro, pero se va viendo la luz. Me interesa lo de las provincias, porque aquí ahora que lo estaba revisando, vi una contradicción muy grande entre GAM y área rural, ¿verdad? Exceptuando solo Cartago, en lo particular, digamos, voy a tomar como GAM, no es así geográficamente, pero San José, Alajuela y Heredia versus Cartago, Punta Arenas, Limón y Guanacaste. Empecemos por San José. ¿Qué les deja San José en el análisis? Porque entiendo que les da una tendencia neta positiva en generación de empleo, don José. Sí, bueno, San José siempre se ha caracterizado, Randall, y hay una explicación muy lógica, y es la concentración de población que tiene la capital, ¿verdad? La actividad económica, digamos, es mucho más fluida, mucho más movida, debido a esa concentración de población que existe. Y algunas otras provincias, si entráramos a revisar, yo sé que no es el objeto de la entrevista esta tarde, pero si entráramos a revisar estudios anteriores, vemos que provincias como Alajuela, Heredia y Cartago, que pertenecen a la gran área metropolitana, siempre existió una especie de fluctuación, ¿verdad? Entre ellas, digamos, se van peleando esos primeros espacios de la
de la lista y obedece o ha obedecido a situaciones muy particulares en su momento de por qué en alguna en alguna encuesta podemos ver a Cartago por encima de Alajuela o incluso podemos ver a Alajuela por encima de San José. En el caso de San José es fundamental porque abarca tanto universo, ¿verdad?, que se lleva arriba o se trae abajo la encuesta. Uno casi nunca va a notar una diferencia entre la encuesta general y San José. Sí, posiblemente así sea. Pero vamos a Alajuela. ¿Qué encontramos en Alajuela? Porque me parece que incluso la neta, vamos a ver, en San José la tasa neta era de +5, en Alajuela es de +1. ¿Qué encontramos en Alajuela en el estudio, don José? Bueno, como le decía antes, Randall, nosotros lo que hacemos es una única pregunta a los encuestados. Buscamos, con información que hace la misma gente que se encarga de la encuesta, de buscar los por qué tenemos ese resultado, ¿verdad? Si tenemos un +1% en Alajuela, dentro de, digamos, de las explicaciones que podríamos encontrar, alguna que recabamos, por ejemplo, con la Municipalidad de Alajuela, con una inversión millonaria que va a hacer en algunas instalaciones, están en una etapa de un proyecto integral que ellos llaman erradicar las inundaciones en el área de Villa Bonita, si mal no lo recuerdo. Hay una inversión también ahí millonaria en ese sentido. Y obedece a eso, básicamente, Randall, dependiendo de la región, dependiendo de la situación que se esté viviendo en esa región y dependiendo del periodo del que estemos hablando, es que vamos a encontrar esa fluctuación entre provincias y los por qué de los números. Ahora, recordemos que esta no es, digamos, la fórmula para justificar el por qué, digamos, en este caso, Alajuela tiene ese porcentaje. No, son la información que se logra recabar que podría ser o podría tener esa incidencia en ese resultado. Claro, pero es muy interesante porque primero la mayoría de las veces pegan, ¿no, José? Pero segundo, cuando uno deja de ver los números y ve solo el gráfico, ¿verdad? Digamos, vean, este es San José, el que yo estoy señalando en la pantalla. Tuvo una caída en el tercer y cuarto trimestre de 2020 y tiene un aumento en la expectativa para el 2021. Si yo me voy a Alajuela, pasa exactamente lo mismo. Aquí está la caída, ¿verdad? Y hay una expectativa de crecimiento en 2021. Si me voy a Heredia, pasa lo mismo también. Hay un decrecimiento, ¿verdad? Porque es un fenómeno nacional y hay un aumento. Ojo que esto tiene una clave aquí también. Vean que en el caso de San José, el último trimestre positivo fue el segundo. Aquí estamos regresando bien, pero no al mismo nivel del segundo trimestre. En el caso de Alajuela estamos regresando casi al mismo nivel del segundo trimestre. En el caso de Heredia, casi al mismo nivel del segundo trimestre. Y veamos Cartago. Cartago no logra recuperar el nivel, sí sube, o sea, es decir, sí se recupera de la caída estrepitosa del segundo y tercer trimestre, pero no logra Cartago, don José, digamos, recuperar ya todo lo que había perdido, sino que todavía le falta un poquito más. Es como una recuperación más lenta. Sí, Cartago siempre ha sido una provincia muy particular, se lo mencionaba antes, Randall, en el tema de las encuestas. Es una de esas provincias que va a estar fluctuando digamos, en el rango de importancia o de mayor aumento en el tema de generación de empleos. Y obedece a muchas situaciones, ¿verdad? Hay provincias, si revisamos los estudios, que siempre se han mantenido relegadas al final de la lista, como son las provincias costeras. Naturales, venimos saliendo de 2 huracanes que nos pegaron directamente en todo el Pacífico Sur, en Guanacaste y en Punta Arenas. Entonces, son todos esos factores los que nosotros, digamos, encontramos para esas fluctuaciones que le menciono en las provincias de una u otra encuesta. Sí, aunque Cartago yo hacía el señalamiento de que había una recuperación, porque uno en el gráfico había una tendencia a recuperarse,
no ha alcanzado, digamos, el punto de referencia del segundo trimestre. Pero vean lo que don José nos decía. Punta Arenas y Limón, no solo digamos, hubo una caída como en todas las provincias, sino que el crecimiento no es sostenido y tiende a achatarse, ¿verdad? Lo que otra vez sistémicamente, como lo decía don José, y no sé si quisiera agregar algo, don José, otra vez como sistémicamente nos deja que el golpe se le hace estado a esas provincias costeras, y que recuperar las provincias costeras en generación de empleo es mucho más difícil que el resto del país. Sí, así es tal cual lo está mencionando usted, Randall. Siempre ha sido característico, lo vemos en los estudios que nosotros realizamos, que son provincias relegadas a los últimos lugares de la lista. En el caso de Punta Arenas y Guanacaste, lo que le mencionaba ahorita, vienen de ser golpeadas por fenómenos naturales. Es mucho más difícil la generación de empleo por las actividades, no creo que tanto por las actividades comerciales, sino, lo que le mencionaba antes, por ejemplo, las visas son diferentes, a lo mejor hay mayor acceso, la concentración también de zonas francas, de empresas internacionales, todos esos factores que suman o que restan, para bien o para mal. Veamos Guanacaste, que entonces viendo el gráfico es el caso que a mí más me preocupa, don José, porque hubo la caída, ¿verdad? Que lo que pasa es que en el segundo trimestre no fue tan estrepitosa como las otras provincias. Hubo una caída, hubo una ligera recuperación, pero en la expectativa de 2021 volvemos a caer un poquitico. Es decir, ni siquiera uno nota la tendencia, aunque sea más lenta, digamos, como en el caso de Punta Arenas, Limón o Cartago, sino que hay una caída en la expectativa de generación del primer trimestre. ¿Qué es lo que pasa en Guanacaste? Bueno, lo de siempre. Nosotros creemos que con la reapertura económica que se está dando, Randall, los números para el segundo trimestre del 2021 deberían mejorar radicalmente para la provincia de Guanacaste. Recordemos que Guanacaste aparte tiene un aeropuerto internacional que estuvo cerrado y dejó de recibir vuelos internacionales con toda la cantidad de turismo que dejó de recibir por esa misma razón. La reapertura que se ha venido generando gradualmente ha permitido también que los hoteles, que los restaurantes, que los lugares de esparcimiento que existen en esa provincia vuelvan a abrir y que la gente vuelva, digamos, a migrar en alguna manera en carácter de turismo a esa provincia. Entonces, para este primer trimestre, yo creo que es generalizado, aunque en algunos países, en algunas provincias, como usted lo menciona, Randall, vemos unos números un poco más positivos, pero es un hecho que es generalizado, que la recuperación no va a ser tan pronta como nosotros quisiéramos. Hay muchísimos factores que inciden y sumados al factor, por ejemplo, COVID, se suman otros como fenómenos naturales y algunos otros que siempre nos han afectado a nivel nacional. Pero con la expectativa y con la mente positiva de que sean números que para la próxima encuesta que presentemos para ese segundo trimestre del 2021 sean mucho mejor. Sí, ojalá que así sea. A mí igual lo que me parece rico del análisis es que uno dice Costa Rica, okay, Costa Rica se recupera, sí, pero hay que ver con lupa, no como quisiéramos, pero se recupera, pero hay que ver con lupa las diferentes Costa Ricas, digamos, para entender los fenómenos como las inundaciones que nos afectan. Pasa exactamente lo mismo, José, con los sectores, ¿verdad? Porque entonces uno puede decir, bueno, se recupera la expectativa de empleo o mejora la expectativa de empleo, pero cuando uno ve los sectores, aquí estamos viendo un cuadro que es un resumen, ¿verdad? Y vemos en positivo, al alza, digamos, las comunicaciones y el transporte, la agricultura, pesca, minería y extracción, la manufactura, pero vemos disminuyendo al comercio, a los servicios y a la construcción, es decir, tenemos resultados mixtos. Metámonos a cada uno de ellos. El mejor hasta ahora en expectativas, comunicación y transportes. ¿Qué hace que la expectativa sea tan positiva en el caso de comunicación y transportes, donde la tendencia neta de empleo es más 9%, José? Sí, bueno, vamos a ver, se ha dado una apertura paulatina de las fronteras, Randall, eso ha venido a incidir positivamente. La movilización de mercaderías, de personas, hoy es mucho más fluida que hace 6 meses atrás, por ejemplo, ¿verdad? Por el tema de restricciones, el cierre de aeropuertos, el cierre de fronteras, y es, digamos, lo que podría venir a justificar la parte
del área de transportes. Ahora, con respecto a comunicaciones, la que nosotros encontramos y nos hace mucho sentido es precisamente porque recordemos que en esta situación del COVID se han conjuntado un factor de situaciones también, ¿verdad? Hablando, digamos, de temas laborales. ¿Qué pasó? El COVID vino a acelerar muchos de los procesos que algunas empresas ya habían iniciado, y si es en el sector gobierno, ni para qué. ¿Y de qué le hablo concretamente? Bueno, del trabajo desde casa, ¿verdad? Claro. El tema de restricciones y con el tema de no poder movilizarse la gente hasta su lugar de trabajo, no solo por temas de transporte, sino por temas de seguridad y todo lo demás, este proceso del trabajo desde casa se vino a acelerar de manera exponencial. ¿Y con esto qué provocó? Bueno, pues que la gente está trabajando desde casa, entonces la gente requiere mayores servicios que a lo mejor antes los tenía, pero tuvo que o recontratarlos o tuvo que aumentarlos, por ejemplo, como los servicios de Internet, ¿verdad? Entonces, es la explicación que a nosotros nos da que el área de comunicaciones tenga ese repunte. O tuvieron que comprarse, por ejemplo, un mejor teléfono para las clases. Digamos, lo cierto es que el sector comunicaciones, o telecomunicaciones más bien, es uno de los beneficiados con la recuperación de las expectativas. Y no solo eso, Randall, fíjese usted, no sé si a usted le pasará, pero muchos tenemos a nuestros hijos recibiendo clases virtuales desde casa, ¿verdad? Entonces, él implicó, como usted bien dice, a lo mejor comprar un teléfono, comprar una laptop, comprar una computadora, el aumentar el ancho de banda de la internet de la casa, muchos factores que inciden para que este sector, bueno, enhorabuena, se mantenga con números ahí un poco positivos. Yo tengo que confesarle, yo tuve que duplicar, no sé si a usted le pasó, don José, yo tuve que duplicar la banda ancha que llega a casa, porque no había forma de responder, y creo que mucha gente lo hizo. Y además algunas empresas, aprovecharon bien aprovechadas de generar promociones para duplicar esa velocidad. Claro, y es que en casa posiblemente no solo esté papá con su hijo, tal vez está mamá también trabajando, tal vez hay más de un hijo, de repente hay hijos ya adolescentes que están en la universidad. O sea, la gente nos vimos obligados a continuar con nuestras actividades desde esta llamada nueva realidad. Yo le confieso, a mí el término no me gustó mucho, pero bueno, es así. Nos obligó a enfrentarnos a esa realidad que estamos viviendo ahora en condiciones muy diferentes. Entonces hizo que en los núcleos familiares también se generaran cambios, y eso es lo que ha provocado también el aumento en esos servicios. Claro. Esta es la que no entiendo realmente, que es el aumento en agricultura, el aumento de expectativas. En agricultura, pesca, minería y extracción, porque son los números más altos en 2 años. Y yo, por favor, porque no entiendo, don José. Bueno, sí llama la atención, y con toda justificación. Yo entiendo su extrañeza, Randall. A ver, la información que nosotros retomamos, por ejemplo, el Banco Central nos dice que hubo un ligero incremento en el número de ocupados, en el número de personas contratadas, que pasó de 233,000 y pico en un segundo trimestre a 236,000 en ese tercer trimestre del 2020. Tenemos conocimiento de un Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030 que está impulsando el gobierno, y que está orientado en la agricultura familiar, según se le llama, que es la base de la seguridad alimentaria, así se ha determinado, de los sistemas alimentarios sostenibles, ¿verdad? Según los últimos datos del Censo Agropecuario, hay un 55% de las explotaciones agrícolas que son dedicadas a la agricultura familiar, y también eso genera un 36% del empleo sectorial y contribuye un 39% del PIB sectorial. Entonces, por ahí podría estar la explicación, ¿verdad? La manufactura, a la que también le va bien, digo bien en este contexto. Sí, bueno, recordemos que en nuestro país tenemos las llamadas zonas francas, las zonas industriales, donde se alojan grandes empresas transnacionales, muchas de ellas dedicadas a los servicios de manufactura médica, ¿verdad? Hay un dato interesante que nosotros también tenemos del Banco Central de Costa Rica, que
dice que el tema de la factura es, de la manufactura, perdón, es moderada, pero que hay un comportamiento positivo en algunas actividades ubicadas en estos regímenes especiales, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver con objetos de carácter médico. Y de aquí pasamos, ¿ok?, al comercio. A mí igual me alegra viendo el gráfico que todos tengan ese rebote. Digo, eso son buenas noticias. Todos tienen ese rebote. El matiz está en si ya el rebote alcanzó a recuperar. Es como que usted agarre una bola, ¿verdad?, y la suelta exactamente donde tiene su mano. Lo que hay que ver es si el rebote le volvió a quedar en la mano o rebotó un poco más abajo. Ojalá todos cayeran en la mano o más arriba. En el caso de comercio queda un poquito más abajo ese rebote, o bastante más abajo, dicho sea de paso. Si no logran recuperar lo necesario para igualarnos al primer trimestre del año pasado, ni siquiera al segundo, pero va subiendo. Sí, nosotros tenemos datos, Randall, que nos dice que esa actividad comercial disminuyó en un 14.3%. Y debido básicamente a la menor comercialización, ahora sí, de materiales de construcción, que ahorita me imagino que va a querer que lo revisemos, que está al final de la lista. La venta de automóviles, por ejemplo, la venta de textiles, pero que bueno, que a pesar de eso se mantiene, digamos, que una expectativa positiva en los bienes de consumo masivos, ¿verdad? Como son, por ejemplo, alimentos y productos farmacéuticos, que tiene que ver también con lo que mencionábamos antes. Para la gente que nos está viendo en Facebook Live, vean el rebote aquí. Este rebote pasa en todos los sectores prácticamente, que llegara a un límite mínimo y empezara a subir. La salvada es que ya lo único que queda subir. En servicios, ese subir está más lento. Tal vez es el sector, déjeme ver construcción. Sí, el de servicios es el más lento en recuperarse, don José. Sí, recordemos que nosotros dentro del área de servicios incluimos al turismo, ¿verdad? Y bueno, claro, lamentablemente ese se lleva a todos. No habría mucho que decir, exactamente. Sí, el sector turismo ha sido muy golpeado. Estamos viendo un repunte con el tema de la reapertura y con el proyecto de ley que se aprobó para el tema de los feriados y los fines de semana largo, esperando que sea la punta de lanza para lo que sea un mejor 2021 para este sector. Y finalmente lo que nos adelantaba construcción, que tuvo una caída enorme, porque la caída fue enorme, pero tiene una recuperación relativamente rápida para el tamaño de la caída, don José. Sí, bueno, la construcción, recordemos que viene arrastrando desde hace 22 meses más o menos una decreción que supera el 13%, ¿verdad? Y sí, correcto. Cuadritos. Ajá, y eso debido a una mucho menor edificación con destino a la construcción privada, sobre todo, que anda como por un 12%, y también a la caída en obras con destino público, ¿verdad? Recordemos que hay una, digamos, importante inversión en obra pública en este momento, pero que también se vio detenida en su momento, y eso generó una cantidad muy importante de bajas de personas de ese sector de desempleo. Ok, veamos a mí este gráfico me impacta por la reflexión general. Vean, aquí están las empresas grandes, pequeñas, medianas y micro. Aumentará, disminuirá o sin cambios. ¿Sabe qué me llama la atención? Entre más grande la empresa, tiene mejores herramientas o más herramientas para aumentar su personal. Y las micros son las que menos pueden aumentar su personal. Las empresas pequeñitas son las que más probablemente disminuirán personal. Las grandes son las que no. Es decir, que el tamaño de la empresa, don José, está directamente ligado con la expectativa de empleo para 2021. Sí, es un hecho, Randall, usted lo acaba de mencionar y muy bien. Una empresa grande, una empresa transnacional, una empresa establecida ya con trayectoria tiene muchas más posibilidades de soportar un embate como el que ha venido a dar el COVID a lo largo ya casi de un año, que una mediana empresa o una pequeña empresa, ¿verdad? Cuentan con capitales, cuentan con infraestructura, cuentan con mucha mayor cantidad de personal y diversificación de funciones, además, que les hace, digamos, que les permite sostenerse más en el tiempo, mientras que a las otras dos empresas, a la mediana y a la pequeña, pues ese tiempo se les acorta cada vez más y cada vez les es más difícil al punto que a muchas de ellas las ha hecho cerrar.
Don José, permítame ir a la pausa comercial. Regresamos con el último bloque, que será muy cortito. Y don José, le recuerdo que yo siempre le pido al invitado que escoja canción para cerrar. Así es que vaya pensando la canción que quiere para cerrar el programa. Son las 3:17. Nos vamos a la pausa y regresamos con más de Matices, recordándoles que después de nosotros seguirá esta tarde a las 5 en horario, no, perdón, a las 4:30 en horario especial Pelando el Ojo. A las 6:30 tendremos un resumen de noticias y a las 7 de la noche empezaremos la transmisión de la primera semifinal del fútbol nacional entre Herediano y Saprissa desde el Estadio Nacional. Son las 3:17, vamos a la pausa y ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. La radio de Costa Rica, 3:24 en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Don José Valerio, el gerente jurídico regional de Manpower, nos acompaña hoy. Nos quedan 2 minutos de programa. Don José, en términos generales, cuando vemos el mundo afectado por la pandemia y el continente afectado por la pandemia, ¿dónde está Costa Rica en expectativa de generación de empleo? Bueno, si revisamos la tabla que también recoge el estudio, vemos que la posición de Costa Rica no es la mejor y no es la peor tampoco. Estamos muy abajo de muchísimos países. Esto es un esfuerzo que requiere de todos, esa es la verdad. Randall, a lo mejor es un discurso un poquito trillado, pero es la verdad. Si todos nos esforzamos, si todos nos cuidamos, si todos nos esmeramos en salir adelante, es lo que vamos a lograr. La proyección que se tiene para el primer trimestre del 2021 es positiva y como usted lo mencionó antes, es una luz que estamos empezando a ver que no veíamos hace muchísimos meses. Entonces, hay un término que a mí me gusta mucho, que es el término de la resiliencia. Seamos resilientes y pensemos en que de cualquier situación adversa podemos sacar siempre algo positivo. Entonces, con esa mentalidad, creo que los números que vayamos a revisar para el próximo año van a ser mucho mejores. Claro, pero la lista es interesante. El primer país es Taiwán, con una tasa neta de empleo altísima, del 23%. Estados Unidos, el país más afectado por el COVID en el planeta, es el segundo. Singapur, Australia, Brasil, Grecia, Guatemala. A mí me llamó tremendamente la atención Guatemala ahí metido. ¿Hay alguna razón en particular? Bueno, ese dato sí no lo tengo ahorita, Randall, porque nosotros presentamos este estudio en Centroamérica en 3 países, se presentó el día 8, precisamente, que es Guatemala, incluyendo a México, Guatemala, México, Panamá y Costa Rica, y se incluye en otros países de Latinoamérica también, para la presentación del estudio, como son Brasil, Perú, Colombia y Argentina, pero cada uno de ellos tiene un estudio en específico para ese país. Claro, pero es interesante, digamos, Guatemala y con más 9, Perú, uno de los países más afectados en América, 8, Brasil es el 5º país y es el más afectado de América Latina, Argentina, que está en media crisis y negociación con el Fondo Monetario Internacional, y Costa Rica viene más abajo. Costa Rica sí está por encima de Noruega, Sudáfrica, República Checa, Eslovenia, Croacia, Francia, Eslovaquia, España, Austria, Hong Kong, Suiza, Reino Unido y Panamá. Lo que pasa es que aquí hay que tomar en consideración, ¿verdad?, también el grado de afectación que hubo. Porque si usted no tuvo una afectación tan grande y se mantiene con un desempleo bajo, Noruega, por ejemplo, entonces no necesita necesariamente una expectativa de generación de empleo muy alta para compensar, don José. Sí, el grado de afectación, Randall, y también cuándo le empezó a afectar. Recordemos que Latinoamérica fue, si no la última, una de las últimas regiones donde llegó el COVID y empezó, digamos, a afectar de manera notoria y fuerte, como ya lo hemos conocido durante 8 meses. Entonces, eso significa que los efectos de Latinoamérica vienen rezagados, por ejemplo, con otras regiones como Europa y Asia. Don José, le agradezco muchísimo que me haya acompañado hoy. A las órdenes, Randall, siempre, con todo gusto. Y gracias a usted por la invitación. Gracias, don José. ¿Escogió canción? Bueno, vamos a ver. Mencioné al principio que la idea del estudio es dar un mensaje positivo
Y tal vez siguiendo esa misma línea, si quiere, nos podemos quedar con Color Esperanza de Diego Torres. 3:28, don Glenn Montero, que está en cabina monumental, Color y Esperanza de Diego Torres. Yo les quiero recordar el horario. Vamos con esta tarde, a las 4:30 vendrá Pelando el Ojo, a las 6:30 tendremos un resumen de Noticia Monumental y a las 7 tendremos la transmisión especial de la primera semifinal del fútbol nacional. Mañana Matices tiene horario especial, será de 12:30 de la tarde a 2 de la tarde. De 12:30 a 2 de la tarde. Mañana nos acompañará el doctor Marco Vinicio Boza, intensivista de la Caja, hablando sobre el COVID-19. 3:29, Diego Torres despide Matices. Don José, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Color y Esperanza.